No, no ha comenzado. Entonces me puedo salir. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya estamos en este 31 de octubre, Día Mundial de las Ciudades. Y bueno, evidentemente son fechas que hay que conmemorar. No diría que festejar y menos con lo que estamos viviendo en lugares como Acapulco. Pero bueno, hay que hablar de estos temas, hay que hablar de las ciudades. Hoy es un día especial para todos los que estamos pensando en que las ciudades son ese camino al futuro que necesitamos, pero son un camino al futuro en tanto lo hagamos bien. Hoy tenemos un foro destinado a hablar precisamente de qué son las ciudades, para qué las queremos y cómo debemos construir ese entorno que tanto deseamos, ¿no? Si decimos para qué queremos las ciudades, bueno, pues deberíamos estar dispuestos a trabajar para que eso pase. Tenemos especialistas, amigos queridos, invitados como invitados, para que nos hablen de estos temas. Nos acompaña mi querida arquitecta Sara Toppelson. Qué gusto de verte, Sara. Estás con el micrófono apagado, pero qué gusto de verte, eso sí. Todavía no te escucho, pero ya te vi. No, buenos días, qué gusto saludarte y estar contigo y con los expertos en esta mesa sobre las ciudades. Muy bien, Celebremos a las ciudades. celebrémoslas y hablemos mucho de ciudades para que las cosas pasen. Nos acompaña también Valeria Villalobos. ¿Cómo estás, querida Valeria? Hola Horacio y todas y todos los que nos acompañan, muchísimas gracias por la invitación y aquí ya listos para iniciar este conversatorio. No, hombre, nos acompaña también mi querido Ignacio Kunz. Nacho, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Horacio. Muchas gracias por la invitación y la saludo a todas y todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, también mi querido Hugo Isaac, nuestro querido aliado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que hemos hecho tantas cosas a lo largo de estos últimos ya años. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Horacio, y bienvenidos a todos, a Valeria, a Sara, a mi estimado Ignacio, a este evento, a este impulso que estás haciendo, Horacio, el cual lo felicito. Y vamos a hablar sobre temas importantísimos. Qué mejor en el 31 de octubre, el Día Mundial de las Ciudades. Pues así debe ser, debemos aprovechar estas fechas para hacer llamados a la acción. Qué bueno que visibilicemos los temas, ahora hay que ver qué se debe hacer para que estas cosas pasen. Valeria, vamos a empezar. Vamos a empezar, tenemos hoy 3 mesas y en esta primera quisiéramos empezar diciendo, ¿cómo para qué queremos las ciudades? ¿Por qué las ciudades tendrían que ser algo bueno? Bueno, a mí me gustaría, es muy amplia la pregunta, ¿no? Pero está buena. ¿Para qué queremos las ciudades? Pues primero que nada queremos las ciudades para todos y todas. Unas ciudades donde yo creo que todas tengamos acceso a los derechos como inicio, que creo que los derechos son los lineamientos que nos vienen a otorgar a todas y a todos el derecho a la vivienda digna, el derecho a la movilidad, el derecho a la ciudad, que ahora que tanto andamos impulsando desde otras plataformas. Y bueno, pues también, ¿para qué queremos las ciudades? Pues para recibir las realidades humanas, ¿no? Ahorita vivimos en una crisis climática tremenda que ha sido la consecuencia de muchos años que en teoría teníamos como ese cambio climático y ahora ya lo tenemos en crisis, ¿no? ¿Para qué queremos las ciudades? Bueno, pues queremos las ciudades para recibir a todas estas personas, a toda esta migración que está fluctuando eh, incondicionalmente ahí en nuestros territorios mexicanos, para recibirlas, porque no todas de ellas son de tránsito. Yo creo que también va a empezar a esta modalidad de que esas migraciones se vayan quedando en nuestras ciudades y en nuestros territorios y la dignidad vuelva a lo mismo, ¿no? No podemos seguir con ciudades que sigamos con este crecimiento de desarrollo urbano desmedido, con crecimientos y asentamientos humanos donde sabemos que están muy lejanos de cualquier servicio y de cualquier infraestructura. Entonces, pues yo creo que ¿para qué queremos las ciudades? Para todas y todos y para recibirnos ampliamente, ¿no? Bien, Sarita, tú has trabajado mucho en ciudades, eres una gran observadora de ciudades, disfrutas mucho las ciudades, hemos hecho libros contigo con base a lo que tú has encontrado en las ciudades y de pronto te llama la atención una esquina, un edificio. Te repito la pregunta, ¿para qué queremos las ciudades? Bueno, hoy día en el siglo XXI no se concibe el mundo sin ciudades. En el mundo en general, el 52% de la población vive en ciudades y por eso las migraciones llegan a las ciudades. Y en México en particular, el 78% de la población vive en ciudades. La ciudad es el invento más sofisticado, fascinante, complejo
que ha inventado el hombre. El más sofisticado, el más complejo, tiene todas las variables que te puedas imaginar. Y bueno, los que estamos aquí, no me voy a equivocar, todos vivimos en ciudades y disfrutamos el vivir en la ciudad. Efectivamente, yo soy urbana. No que no me guste el campo, me encanta. Y esto me trae a una reflexión. Todos vivimos en ciudades, pero al mismo tiempo debemos proteger el medio ambiente. No podemos dejar fuera los recursos naturales que son parte integral o deben ser parte integral de la ciudad. Este diálogo campo-ciudad debemos respetarlo. Y por eso hace años, como tú dices, hice yo creo que un libro muy, muy trascendente para México, que es este, y lo traje precisamente para que lo vean. La expansión de las ciudades de México 1980-2010, que ya se podría hacer uno nuevo. Y en este lo que manifiesta es que en términos generales las ciudades en esos 30 años habían duplicado su población, pero su ocupación de área urbana se había multiplicado por 7, 8 veces. Y esto es lo que no debemos permitir si queremos tener ciudades vivibles, amables, caminables, porque no podemos tener ciudades tan expandidas. Las ciudades, su belleza es que las calles son para caminar y los parques para estar en ellos. Hemos cedido nuestras calles a los automóviles, pero creo que ahora, en esta década de los 20, estamos recuperando de nuevo la calle para el peatón, para el habitante, para los niños, para la comunidad. Entonces, estamos en un periodo de transición donde la ciudad es el centro, la ciudad es el corazón, y las ciudades son lugares de desarrollo en todos los ámbitos. Dicho esto, vuelvo a repetir que debemos proteger el campo. No podemos dejarlo de lado. El campo debe, y las áreas periurbanas deben formar parte integral de la ciudad. La ciudad nos permite la mejor educación, nos permite los mejores medios de comunicación, nos permite los traslados. Es decir, es de alguna manera, podría yo decir, que la ciudad es la casa de todos, es la casa colectiva. Y que cuando nos preocupamos mucho de vivienda, que hay que preocuparse, la vivienda debe ser integral en la ciudad. Debe disfrutar de calles, de avenidas, de parques, de plazas, de todos los elementos que conforman una buena ciudad. Y dejemos a las calles un poco al lado. Sí, por supuesto. Nacho, con todo este buen deseo de lo que esperamos que sea una ciudad, que evidentemente todos queremos que sean ciudades para la gente, ciudades humanas, pero decirlo es bien fácil. ¿Eso cómo se traduce cuando volteamos con especialistas como tú, que atrás de ti hay un montón de libros? Yo imagino que alguno tendrá que ver con tus temas de ciudades. ¿Cómo se traduce este buen deseo en acciones para que esto pase? Pues mira, es una pregunta más que difícil, es una pregunta que incide sobre algunas situaciones y a veces las respuestas no son bien recibidas. O sea, las ciudades son una excelente solución, como ya lo dijeron, para la vida en comunidad, porque se logran economías de aglomeración, se logran economías de escala, pero tiene sus costos, tiene sus requerimientos. Y esto implica una atención muy fuerte sobre cómo vamos configurando esta solución. Estamos todos de acuerdo en que es una solución territorial a la forma en que nos hemos ido desarrollando como sociedad a nivel global, pero no es automático. O sea, las soluciones tienen que irse implementando, perfeccionando, y en este sentido hemos fallado. Al menos en nuestro país hemos tenido enormes fallas y tenemos estas consecuencias que ya la arquitecta Toppelson mencionaba, ¿no? Ciudades muy extendidas, lo cual genera enormes costos ambientales, sociales, municipales.
ciudades con muchas deficiencias, ciudades donde se exacerba la pobreza, se hace evidente la desigualdad. O sea, las ciudades son una excelente solución, pero no es una solución fácil de manejar. Y en este sentido yo diría, y es algo que incomoda, pero que hemos fallado. Muchos de estos problemas que vivimos ahora no son problemas por no hacer las cosas, son problemas por haberlas hecho mal, como lo del crecimiento extensivo. Nuestro modelo de planeación es un promotor del crecimiento extensivo. Nuestro modelo de planeación abre las puertas a la especulación, y la especulación ha sido el cáncer del desarrollo urbano en nuestro país, ¿sí? Y no hemos sabido, no hemos logrado cambiar la mentalidad para evitar estos problemas. Es ahí donde tenemos el reto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer antes de estas soluciones de rutina, de ciudades compactas, que no quiere decir que yo esté en contra de ellas, y que la ciudad de los 15 minutos, que tampoco estoy en contra de ellas, y de hecho existía hasta que nuestra planeación empezó a hacer que dejara de existir. Y todas estas soluciones de rutina, tenemos que ir cambiando nuestra mentalidad y entender de fondo el problema urbano, y entender de fondo este paradigma que nos ha conducido de manera equivocada en la conducción de nuestras ciudades. Sí, 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 todo un tema que tiene que ver con las acciones que tienen que tomarse a nivel política, los acuerdos que tenemos que tomar como sociedad, las alianzas, esa capacidad de ponernos de acuerdo sobre algo. Hugo, ¿tú qué nos comentarías? Has estado trabajando, bueno, toda tu vida, pero muchos meses recientemente con toda esta vinculación que has estado haciendo con diferentes localidades para hablar de las ciudades, para hablar de los alcances de los órdenes metropolitanos, del papel del municipio, de todos estos temas que tienen que ver, a fin de cuentas, es lo que define la ciudad, porque la ciudad puede ser algo muy utópico, pero cuando bajamos a cancha se convierte en regulación, se convierte en infraestructura, se convierte en voluntad pública, en fin. ¿Tú cómo lo has vivido? Nuevamente agradecerte, Horacio, por el espacio, y a todos los que me acompañan aquí en este primer panel de disertación. Me parece esencial lo que han abordado tanto Valeria, Sara e Ignacio. Creo que vendría muy bien una situación de definición, que en las ciudades no solamente son los conglomerados de edificios, calles, infraestructura, son realmente colectivos donde habitan humanos, donde se puede ver una diversificación, donde hay innovación, donde hay oportunidades, donde existe la vida basada en un ecosistema. Y justamente la trazabilidad de lo que nos pusimos como reto aquí en la Cancillería nos desenvuelve en un aspecto importante. Todos tenemos un concepto de la ciudad y vemos que son los centros donde más actividad se vuelve humana, sin darnos cuenta que realmente el ecosistema tiene una situación que envuelve el campo, los animales, muchas de la diversificación que existe, lo que hace en la vida cotidiana cada uno de nosotros. A partir de este escenario, nosotros pusimos en el punto esencial la vida humana, es decir, al ciudadano. Empezar a analizarlo, a revisarlo, cómo es la composición. Muchos de los de aquí, cuando empezamos a hacer un proyecto de talla arquitectónica, empiezas con un programa de necesidades, empiezas con una zonificación, estudias el caso del que va a ser realmente el proyecto que vas a desenvolver, y sobre esas variables conjugas para que el proyecto tenga una función, y esa función se integre justamente al paso del ecosistema. Lo que hemos detectado nosotros en el largo y ancho del país, y no solamente en México, sino en otras latitudes, nos hemos dado cuenta que justamente la diversidad se empezó a deformar porque el campo de acción va a la variable económica, espacios físicos que te ofrecen una comodidad, un confort, cuando realmente el enfoque económico tiene que estar desdoblado justamente ahora el enfoque integral y sostenible. El reto más oportuno y más grande que tenemos es cambiar este paradigma en esta generación, de justamente transitar a un elemento de cambio y de adaptación. ¿Por qué? Lo menciona Sara en el caso del cambio climático. Lo menciona Ignacio con la adaptabilidad de las ciudades en el concepto centro y de distribución de la expansión de la ciudad. Y bien lo dice Valeria, con el caso de cómo convivir y converger todos en este espacio
de infraestructura. ¿Qué hicimos? Detectamos cuáles son las constantes que se viven en todas las ciudades. Todos buscamos calidades de vida, nos involucra la salud, estamos ahora inmersos en una variable compuesta con la educación digital, el compromiso que tenemos tanto autoridades y también el ciudadano de a pie con regular y ser ciudades seguras. Ahora el enfoque de la movilidad humana y el cambio climático. Durante todos estos 2 años que hemos llevado a implementar este modelo, lo que rescato y lo que llevo hacia la política pública es el concepto de ir ahora a la localidad. Cambiamos la variable de pensar que de lo general vas a lo particular y no ha funcionado porque solamente ha atacado a cierto porcentaje de la población. Ahora el concepto tenemos que ir desde la base de la pirámide e ir a las ciudades, saber qué están haciendo, cómo podemos unir y ser realmente transitables a un esfuerzo continuo para poder ser realmente ciudadanos que vivan en una construcción de ciudades, ahora las mencionamos de paz, ciudades sostenibles, pero más allá de que podamos llegar a este objetivo que a veces se vuelve utópico, tenemos que llevarlo a la acción. Y la acción justamente es el Estado de Derecho que podemos transformarlo desde la autoridad. Hoy me encuentro en el Estado de Hidalgo celebrando uno de los foros y estamos unidos, el gobierno federal, el gobierno estatal y municipios, que justamente en el proceso de cómo tejer una inercia, de cómo comprobar que la ciudad, quien la habita es un humano y que podemos construir una integralidad social, sostenible y ciudades de paz. Totalmente de acuerdo, querido Hugo. Sí, es un proceso que tendría que ser de todos. Las ciudades son de todos, entre todos tendremos que participar. Ahora, yo les preguntaría a todos, esto de todos a veces suena muy generalista y de pronto vemos los problemas que pasan. Hoy estamos viendo el tema de las migraciones, por ejemplo, que eran fenómenos que antes no eran tan evidentes cuando hablábamos de agenda urbana, por lo menos en México. En otros lugares, claro que la migración es un tema latentísimo y muy potente, pero en México lo estamos viendo. Y hoy tristemente estamos incluso escuchando que mucha gente está saliendo de Acapulco por la emergencia y bueno, son migraciones, los procesos sociales, los procesos económicos, los procesos ambientales que nos van a transformar las ciudades. También nos obliga a pensar la ciudad sí como un todo, pero como un todo que debe dar servicio particularmente a grupos pues, que hemos hecho vulnerables. Ningún grupo es vulnerable por sí mismo, a no ser que los hayamos hecho vulnerables. Los hemos hecho vulnerables. Y estamos hablando de adultos mayores, de niños, de mujeres, o sea, de muchos temas. Ahora, cuando se habla de diseño de ciudades con perspectiva de género, quiere decir que cómo. Hubo un tiempo que diseñábamos las ciudades sin perspectiva de género y tristemente sí lo seguimos haciendo. ¿Ustedes cómo sienten esto? ¿Cómo sienten este tema de la inclusión para que las ciudades, cuando hablemos de que sean ciudades que queremos, sea lo que queremos todos, no lo que queremos los que estamos en la mesa o lo que quiere el grupo que gobierna o lo que quieren los arquitectos o los urbanistas o los que como yo estamos analizando las ciudades? ¿Qué piensan de este tema de las ciudades y la necesidad de hacerlas para todos, verdaderamente para todos, inclusión? Si quieren el mismo orden, Valeria. Gracias, Horacio. Pues creo que empezando justo de esto que compartían, ¿no? Venimos de unas políticas neoliberales, patriarcales, capitalistas, ¿no? Y creo que el ir mejorando estas políticas públicas, que son las que hacen los sistemas de planeación, y de ahí emanan ya el desarrollo y crecimiento de las ciudades donde deberían de contemplar todas y cada una de las cuestiones que hemos mencionado ahorita, ¿no? Las migraciones, hablemos también como de la parte del diseño de las ciudades, ¿no? Tenemos un diseño súper hostil, tenemos un déficit de infraestructura que detrás de ello hay muchísimos profesionistas, hay muchísimo bagaje como para poder perfeccionar el diseño, por ejemplo, de nuestras banquetas, el diseño de nuestras calles, que deberían de ser ya calles completas desde hace muchísimo. Pero pues también la planeación de las ciudades, tenemos 29 años con institutos de planeación que son escasamente, es un adulto joven. Entonces, más bien creo que deberíamos de cuestionarnos el cómo deberíamos acelerar estos procesos de planeación ante esta crisis, ¿no? Porque la migración no va a esperar a que las ciudades estén listas para poder transitar. Creo yo que más bien no es que no es que esté sucediendo mayor migración ahorita, que sí es de facto, creo que la migración siempre ha estado, pero también ahorita la facilidad del acceso a la información, creo que eso nos visibiliza más de estos grupos vulnerables, ¿no?
y hablemos de grupos vulnerables, pues realmente todos vamos hacia algún tipo de vulnerabilidad, ¿no? Empezando por los niños, que las calles, la temperatura que se maneja en calle, traer un niño caminando es violento, por así decirlo. Las calles inseguras que tenemos en México, no solo para las mujeres, sino también para este libre tránsito que debería de surgir. Vemos siempre esta misma constante que es el mal diseño, ¿no? Propuestas de gobierno que quedan a medias. Entonces a mí va más allá como una reflexión de esta Contraloría Social, de esta Contraloría de Diseño Arquitectónico que tienen nuestras ciudades, cómo la podemos vincular hacia las necesidades reales, ¿no? ¿Cómo puede estar una ciudad, un instituto, un gobierno, cómo puede estar respondiendo de manera en facto a estas necesidades que están surgiendo, ¿no? Sí, de acuerdo. Sara, ¿tú cómo percibes? Tú has vivido un montón de ciudades y lo has vivido desde ser mujer, desde tener familia, tener hijos, tener nietos. ¿Cómo sientes? ¿Sientes que las ciudades son lo que tú quisieras para tus nietos, por ejemplo? Mira, hoy que estamos celebrando las ciudades, yo creo que a veces es bueno una reflexión de vernos a nosotros mismos. Yo crecí aquí en la Ciudad de México, en una ciudad maravillosa. A mí me gustaría voltear a ver cómo eran nuestras ciudades y rescatar su esencia. Yo creo que hoy no necesitamos crear nuevas ciudades, necesitamos reformar las ciudades que tenemos. Fíjate, yo crecí afortunadamente en la calle de Ámsterdam. Bueno, pues la calle era la ciudad. Yo me salía al camellón de enfrente con toda la seguridad que quieras y habían los niños jugando bote pateado y no sé cuánto y las niñas jugando matatenas y yo no sé cuánta, los juegos de la época. Todos estábamos seguros, cuando teníamos ya bicicleta a los 10 años, nos íbamos al Parque México a andar en bicicleta. La calle es la ciudad, la calle es el entorno donde cohesionas a la comunidad, porque ahí nadie preguntaba a qué escuela vas o de dónde, todos jugábamos juntos. Yo recuerdo que además la ciudad estaba bien planeada. Dentro de esa calle de Ámsterdam habían mansiones, habían casas más pequeñas, habían edificios. Enfrente de la casa en la que yo vivía, que era una casa pequeña, había un edificio de 7 pisos y no estaban peleados. Y en las glorietas habían comercios. Entonces, si te hacía falta el lápiz, el cuaderno, en esa época se usaban, ¿se acuerdan? Seguro les tocaron esas hojas, las láminas para hacer los trabajos que los comprabas en la papelería. Todo estaba al lado, había la panadería, había el salón de belleza donde yo podía ir a buscar a mi mamá porque estaba a media cuadra. Sí, es lo que debe ser la ciudad vista como barrios. ¿Y sabes qué? La maravilla es que en México las hacíamos maravillosamente bien. Yo estoy hablando de Ámsterdam porque vivía en Ámsterdam, pero si te mueves a la San José Insurgentes, igual. Y si vas a la Santa María la Ribera, igual. Y si vas a la Colonia Juárez, igual. Si vas a toda la Ciudad de México, construida antes de 1950 o 55, las ciudades eran maravillosas, estaban diseñadas para el ser humano. Las distancias caminables, tenías rutas de camiones. Yo recuerdo que, ni modo, mi escuela quedaba en Coyoacán y yo vivía en Ámsterdam, pero si se me iba el camión, a los 10 años podía subirme al camión y llegar en un camión de línea a la escuela. No era el fin del mundo. Y de regreso, los viernes, mi mamá tenía una tienda en el centro, entonces yo tomaba el camión en Coyoacán y me iba a la calle de Dolores. Y no pasaba nada a los 10 años, a los 11 años. Hoy hemos perdido la ciudad, primero, claro, por la inseguridad, pero segundo, porque hemos dejado de planear y de respetar las reglas de la planeación. Cuando se hizo esa colonia Hipódromo, me refiero a ella porque es parte de nuestra historia,
cuando la hicieron en 1927, creo, 10% del área tenía que ser un parque, pero un parque uno, no pedacería regada. Entonces, la hipódromo tenía 90 hectáreas. Bueno, pues el Parque México tiene 9 hectáreas. Eso es un parque. No ahora que hacen pedacería ahí regada, eso no sirve. Haces un parque que es un pulmón de la ciudad, que es un lugar de cohesión de la comunidad. Ahora, cuando tristemente veo que desarrollaron Tecamachalco en los 60s, no hay un parque. El único parque que había, que era un triángulo, lo convirtieron en centro comercial. Y el único parque que hay es el único lugar que no pueden convertir en otra cosa, que es donde pasan las líneas, las torres de la luz. Eso no es un parque. ¿Sí? ¿Dónde perdimos la esencia de que la ciudad es para el ser humano? Eso es lo que tenemos que rescatar. Y vuelvo a decir, mover un poco los coches a un lado, porque los coches fueron los que nos ganaron la carrera, los automóviles. Vamos diseñando, como dijo Valeria, calles completas, donde haya buenas banquetas, donde haya sí, que circulen los coches y las bicicletas, y en algunas los camiones, no tiene que ser en todas. Vamos equilibrándolas, a lo mejor en unas circulan coches y en otras circulan autobuses. Entonces, toda esta dinámica yo creo que es lo que va a hacer que nuestras ciudades se vuelvan más humanas, más vivibles, más atractivas y por lo tanto económicamente sustentables. Una ciudad atractiva se vuelve económicamente sustentable. Pero de este tema Ignacio es el que más sabe, así que para no acaparar le pasamos la voz. Nacho, adelante. Bueno, yo continúo con lo que dice la arquitecta Toppelson. Esa ciudad que añoramos mucho, ¿no? Que era una ciudad de 15 minutos sin proponernos hacer una ciudad de 15 minutos. A mí me tocó pasar mi infancia en la colonia Juárez, pero estudiar en la Roma. Entonces, de niño, y así como lo dice la arquitecta, uno podía andar a los 8 años de aquí para allá, ir a la tlapalería, la papelería, los abarrotes, moverse mucho, incluso a Chapultepec a pie. Y eso se perdió. Ahora, yo creo porque que en parte se perdió, y yo insisto, doy mucha responsabilidad a mi gremio. Los urbanistas no hemos sabido dar respuesta a esto. En ese tiempo que teníamos esas ciudades no había los controles de usos de suelo y algunas de las lógicas que ahora se han, digamos, 50 años estableciendo. Tú lo sabes, Horacio, yo he insistido mucho en que el uso de densidades para regular la intensidad de ocupación genera exclusión social, y una exclusión muy fuerte, en donde se les da mucho más derechos a los ricos, hablemos de viviendas más grandes frente a las viviendas chiquitas. Se les otorgan hasta 10 veces más derechos de desarrollo gratuitamente a los ricos que a los pobres, por el uso de las densidades. Y luego nos quejamos de que se hagan las viviendas lejísimos, las viviendas de interés social lejísimos. Sí, el propio urbanismo que estamos implementando, la propia planeación, es la que expulsa esas viviendas. Entonces, es a lo que yo me refería en mi intervención anterior. O sea, nosotros hemos sido bastante responsables, los que debimos de haber sido los que proveyéramos las mejores soluciones, hemos sido muy responsables del desastre urbano que tenemos. En una planeación muy esteticista, muy prescriptiva y muy, muy ingenua, en el sentido de que algunas de las decisiones que toman, que parecen inocuas, tienen enormes consecuencias. Esa falta de profundidad del conocimiento sobre el fenómeno urbano y sobre cómo las políticas que implementamos afectan las condiciones de los que vivimos ahí, es desconocida. Por ejemplo, este punto de las densidades, yo creo que llevo unos 5 o 6 años mencionándolo,
y entre los consultores hay una resistencia, y entre las autoridades también, una resistencia, pero es falta de comprensión. Un funcionario importante de Yucatán me decía hace un par de semanas, dice, no, es que nos costaba mucho trabajo entenderlo. En el momento que lo entiendes, dice, te das cuenta de que no hay, que deberían estar proscritas el uso de densidades, pero cuesta trabajo. Pero además de esto, el otro asunto, y que ahorita lo planteó la arquitecta Toppelson, es con este ejemplo de Tecamachalco, de un triángulo que era el único parque y de repente lo hace el centro comercial. Esta lógica de querer sacar beneficio de todo, de ver a la ciudad como un instrumento para formar capitales, que como decía Henry George, los terratenientes se apropian de rentas, se apropian de plusvalías, no generan empleos, no generan, no crean valor, simplemente se apropian de plusvalías. Estoy hablando de los terratenientes, de los especuladores, no de los desarrolladores, que sí crean valor. Entonces hemos tenido una planeación que asigna derechos de desarrollo y que tiene un montón de mecanismos para que la gente con cierto poder, ciertas capacidades de negociación o de capacidades para corromper, logren cambios y beneficios, autorizaciones de poder urbanizar donde no se debe urbanizar, porque era para un parque, porque era una zona peligrosa, ¿sí? O era una zona que debió de haberse mantenido de baja intensidad y logran el permiso para que sea alta intensidad, con lo cual el valor del suelo se les triplica, cuadriplica y a veces más. Tenemos un sistema de planeación que abre las puertas a la especulación, que abre las puertas a este tipo de juegos que acaba resolviéndose en términos de mecánica a través de la corrupción. Y mientras no acabemos eso, vamos a vamos a seguir teniendo los problemas de la ciudad, no vamos a poder resolverlos. Y esto se vino a exacerbar con medidas y con ideologías y pensamientos de naturaleza neoliberal, en donde no hay que regular, hay que dejar todo al mercado. A ver, el mercado en muchas cosas es muy ineficiente, en otras es eficiente. Yo sí puedo creer en el mercado en algunas cosas, pero no en todas. Y si en una no funciona, es en el tema del suelo, que es la base del desarrollo urbano. Y ahí sí tenemos que regular si queremos tener ciudades más eficientes, más justas y más incluyentes. Es muy completo y ciertamente es bueno oír la opinión de un especialista en estos temas. Querido Hugo, ¿tú cómo percibes todo esto que han comentado Valeria, Sara y Nacho? Yo creo que estamos enfrentando la paradoja más grande de la vida como la hemos conocido. Podemos estudiar la historia de todas las civilizaciones y ninguna, además de los avances que tuvieron en sus épocas de auge y de esplendor, jamás había tenido un conflicto social, de una descomposición tremenda local. Y esto tiene mucho que ver por tomadores de decisiones que creen que los conceptos del desarrollo de la vida tienen que ir hacia el valor económico, tienen que ir hacia otras tendencias. Relativamente, la paradoja es un valor entendido y me sumo a lo que han expresado, donde anteriormente la vida dentro de la ciudad no era compleja, era simple, era sencilla, la vivíamos con simplicidad. El método que tenemos que usar ahora es el método de cuidarnos de un humano con otro humano. Salimos y vivimos las calles con resistencia, con resiliencia, con odios, con miedos, y siempre pensando en la catástrofe de lo que va a ocurrir o lo que puede ocurrir. Me parece que es importante una de las situaciones de convergencia, es un factor de convergencia lo que tenemos que trazar. Tenemos que ir nuevamente justamente al valor entendido y al valor simple, simplificar el método de crear la ciudad. Va desde la trazabilidad de la vivienda, desde la infraestructura, desde el conocimiento del por qué vas a generar un mecanismo que incentive el modelo económico de la vivienda, porque de ahí surge la ciudad. Si no hay vivienda, si no hay una oferta que realmente pueda ser adecuada a las necesidades regionales, a las necesidades sociales, el tipo de ciudad que vas a tener siempre va a estar viviendo un conflicto. Las periferias de todas las ciudades, los podemos observar, son nodos de conexión que trasladan justamente una cultura para envasarse a una nueva forma de vida. Cambia ese tipo de cultura.
Ustedes van a una situación de un nodo de conexión, llámese una terminal de autobuses, un aeropuerto o simplemente una unión intermunicipal o interestatal. El fenómeno que se vive ahí es completamente distinto. Hay núcleos de sociedades distintas a las que nosotros vemos y tratamos como teoría de desarrollar una ciudad. A ese tipo de vida, a ese tipo de ser humano es al que tenemos que escuchar, entender, y que la capacidad del desarrollo no solamente se suma en la variable de garantizar como Estado de Derecho estas garantías constitucionales. Debemos de trabajar ya el fenómeno social desde la vertiente primero de que el concepto de ciudad es un concepto donde divergen todo tipo de seres humanos. Y hoy, sumándome a la diversidad también, las decisiones que se están tomando son decisiones tomadas en cortos plazos. Imaginen ustedes, el desarrollo que estamos nosotros viviendo no solamente en México, sino en todo el planeta, todo obedece a una composición económica. Está bien, siempre tiene que haber un incentivo de mercado para que pueda haber una voluntad de generar empleos, desarrollo, y con ello, pues bueno, incentivar justamente el desarrollo de las ciudades. Pero el tipo del modelo que hemos optado es obedecer más a favorecer la riqueza con servicios de bajo costo, con garantías de materiales que no funcionan, para poder tener una mayor utilidad. Si utilizamos el método de simplificación, podemos saber que el componente de que hoy el reto de los próximos 3 años de ciudades, por el caso de Acapulco, y que seguramente vamos a vivir casos mucho más consecuentes por el cambio climático, ¿qué ciudades están adaptadas a recibir a todos esos ciudadanos que hoy están perdiendo un valor de un activo provocado por el tema de la naturaleza? Nos damos cuenta que la política pública no ha sido el referente de acción. Estamos viviendo justamente lo que el Estado de Derecho no ha cumplido, ser reactivos y en el momento de construcción general, es decir, a la sociedad lo que necesita es garantías. Y lo que estamos haciendo es separar de esas garantías. Por eso les digo que la parte paradójica que estamos viviendo en el factor hoy social impacta específicamente en el tema de la ciudad. La ciudad hace lo que la ciudad ve. Nosotros somos la ciudad. Somos este ente que se mueve en tiempo y en el espacio para subsistir y crear vida. Y lo hemos hecho de una manera descompuesta. No damos privilegios a la movilidad, no aceptamos que existe un modelo de migración hoy más acentuada y no tenemos una política que realmente aplique. Y también el método de crear el modelo de la vivienda ideal, adecuada, digna, con todos los mecanismos que existen, debemos de estar ya muy, muy claros que la revolución que existe y que viene en los próximos meses y el próximo año estará dotada justamente en la transformación digital. Todo lo que vemos y estamos actuando hoy cotidianamente tendrá ese impacto y que debemos de verlo desde las 3 vertientes, desde la arena política social, desde la arena económica y también desde la arena ambiental. Si podemos sumar los expertos en las materias, los que venimos a abordar este campo de conocimiento, por darte un ejemplo, mi estimado Horacio, la vertiente que tú estás haciendo de esta plataforma, que es Centro Urbano, medir la capacidad a quién les llega, a qué tipo de ciudadano le llega, y poder generar con esto la simbiosis que he trazado en estos 2 años, llevar ejemplos de acción y reacción a las localidades y con eso conectar puentes para generar ciudades. Creo que esa sería la lógica, identificando lo que mencionan. Yo me sumo, les digo, me tocó vivir este cambio generacional donde antes la ciudad, en la parte de donde yo me desarrollé, que es Miscuac, era esto lo que decía misma Sara. Y de repente te encuentras con un fenómeno integral donde te tienes que estar cuidando de otro ser humano, cuando la idea es convivir como seres humanos. Ahora lo que nos toca el reto es convertir esas necesidades en valores entendidos, en inducidos, y generar realmente ciudades que necesiten la sostenibilidad, porque si no, el decaimiento social y la vida como la conocemos y la misma especie humana pues puede llegar a un momento a radicarse. Muy bien, sí, muy claro, muy claro. Estamos en un momento crítico donde tenemos que provocar los cambios y si no, aguantar las consecuencias. Bien, vamos a una etapa final, una última intervención de cada uno. Yo les pediría que fuera una intervención corta de 2, 3 minutos para que den un posicionamiento, el optimista. Ya hablamos de para qué queremos las ciudades, ya hubo un momento de catarsis, ya no más faltó canto y baile regional para poder sacar todas las emociones, ok, ya muy claro, sí estamos claros de para qué queremos las ciudades, no estamos bien. ¿Cuál es el espacio para optimismo y en qué lo basan? Intervenciones de 2, 3 minutitos.
para cerrar esta mesa. Valeria. Gracias. Pues muy potente todo lo que han mencionado cada uno de ustedes. Creo que algo aquí que nos está faltando es la participación ciudadana. Cuando hay un ciudadano proactivo, cuando hay un ciudadano presente, creo que facilita más el trabajo de los tecnócratas. Y esto que menciona Hugo, ¿no? También los urbanistas, los arquitectos, los que tenemos algo que ver con el diseño y planeación de ciudades, creo que también nos debemos de bajar de ese banco invisible, de ese podium, y saber hablar con la gente, ¿no? Saber comunicar. De repente tenemos información muy valiosa, pero no sabemos también cómo catalizarla para el ciudadano de calle, ¿no? Que creo que ese es nuestro primer cliente. O sea, todas las personas que van y transitan a esa persona que no le interesa porque ni tiempo tiene de repensar su ciudad, de repensar su banqueta, su calidad. Creo que nosotros sí debemos, y nosotros me refiero a los profesionistas y a la academia, debemos de diluir mucho nuestro lenguaje, toda nuestra información, bajar la calle, hacerla presente, hacernos presente, para que esta planeación pueda ser para todas y para todos, ¿no? Creo que esa participación ciudadana y los mecanismos de participación ciudadana son muy relevantes en las planeaciones, justo en momentos muy claves como son los foros de participación ciudadana, cómo se coaptan estos foros. Creo que es importante pues generar esta proactividad activa, ¿no? Más que nada. Y bueno, pues sí, la base de los derechos humanos también creo que es vital. Sí, por supuesto, reconocer el tema de los derechos humanos y ver que no basta con dejarlos plantados en algún lado. Hay derecho a la vivienda, derecho a la ciudad. Pues qué padre, ¿no? Mientras no se haga nada para hacerlos efectivos, quedan en letra muerta. Sara. Gracias. Mira, yo coincido con todo lo que se ha expresado y yo me permitiría hacer un planteamiento a lo mejor un poco ideal. Pienso que, como dije, desde los 50, 60, el paradigma en la ciudad para todos, para todas las escalas de gobierno, para desarrolladores, en general para todos, claro que hay sus excepciones, ha sido cómo me beneficio de la ciudad. Y esto es lo que ha acabado con las ciudades. ¿Por qué no intentamos como grupo y como especialistas, todos en cada uno en otra área, cambiar el paradigma y ver cómo beneficiamos a la ciudad? Porque hoy los gobernantes de todas las escalas de gobierno no quieren hacer infraestructuras con las que no se pongan una flor y una medallota. No, sí necesitamos redes de agua y de drenaje, sí necesitamos plantas de tratamiento y reciclamiento de agua, sí necesitamos panteones, sí, aunque no les gusten mucho, no importa. Sí necesitamos redes de transporte, y de la mejor calidad. Sí necesitamos mejorar nuestras calles. ¿Qué es esto que el gobierno de la Ciudad de México ya no arregla ninguna calle? Ya, las que se hicieron, pues ahí están, pero se están deteriorando. La ciudad exige de todos nosotros aportar, no nada más beneficiarnos. Y es lo que decía Ignacio Kunz y lo que dice, ¿cómo el desarrollo ha sido, me permiten hacer 15 pisos? No, yo veo cómo y saco 30. Me permiten hacer 3 casas. No, yo veo cómo y saco 8. Y en todos lados, ver a la ciudad como una fuente de la que extraigo beneficios. Tenemos que cambiar el paradigma y ver que es una fuente que para que sea vivible para todos, tenemos que beneficiar a la ciudad. Y sí lo vemos en otras ciudades. Claro, también lo vemos en México, pero más en otras ciudades del mundo que se preocupan por mantener el tejido urbano consolidado, no alterarlo. Nosotros también deberíamos de no alterar el tejido urbano consolidado, sino apoyar a su consolidación aún mejor. Claro, si hay baldíos hay que construirlos, pero hay que construirlos en la medida que sea adecuada a la ciudad y que no sea el beneficio del particular, sino somos una colectividad
Entonces, todos tendríamos que estar conscientes de que cuando beneficiamos a nuestra ciudad, nos beneficiamos a todos. Hagamos ciudades en las que todos cabemos, y entonces cabemos los migrantes, y cabemos las mujeres, y cabemos los niños, y cabe todo el desarrollo, pero veámosla que nosotros debemos darle a la ciudad, no nada más extraerle. Y para termino con este tono amable, porque creo que todos lo podemos hacer, porque hay miles de ejemplos de cuando hemos querido extraerle a la ciudad todo, creamos un caos terrible, ¿no? No creemos otro Interlomas. Ya me voy más lejos. Si ustedes van a Interlomas, ahí sí no hay ni un parque. Ni estaba planteado. Bueno, sí estaba planteado, pero ya se construyó. Pero además no hay vías de comunicación. Entonces yo digo que deberían cambiarle el nombre. No es Interlomas, es Intercandados. No te puedes mover. Hay horas que todo es así como un candado que no sabes ni cuál combinación lo va a desatorar. No hagamos eso. Imagínate que hubiera un par de vías caminables. No puedes caminar, todos son coches. Entonces, evitemos esa hipersaturación y pongamos nuestros ojos en la Santa María de la Ribera y en la Colonia Juárez y en las colonias que hicimos bien y que tenemos que poner algo de nosotros, de cada uno, para beneficiar a la ciudad y que entonces sea la ciudad ideal para todos. Ignacio Kunz. Pues yo doy total continuidad y coincido totalmente con lo que acaba de plantear la arquitecta Topelson. O sea, tenemos, y yo creo que lo vamos a lograr a través de estas reflexiones, ir cambiando nuestro pensamiento, ir cambiando el paradigma y dejar de ver la ciudad como un instrumento de captura de rentas o de plusvalías que permiten unos enormes enriquecimientos y que por eso se ocupan los espacios que no se deberían de haber ocupado y se hacen cambios que no son convenientes y que todo quieren maximizar, o sea, ver como una fuente de riqueza la ciudad y pasar de este pensamiento individualista y como lo dijo Hugo también en algún momento, o sea, alrededor solo de la lógica de la utilidad, a un pensamiento comunitario, porque esa es la condición que tenemos para sobrevivir. Estas ciudades no son sostenibles, no tenemos mucho que ofrecerles en este modelo a las generaciones futuras y tenemos que ir cambiando. Y si logramos cambiar este pensamiento, que en donde los que somos académicos, profesores, tenemos una enorme responsabilidad, pero no es mucho menor la de los profesionales, que también deben de estudiar y también deben de prepararse y entender esto, vamos a ir construyendo un nuevo acuerdo que se puede materializar en una actualización del marco jurídico, que ahorita tiene muchos pendientes, y finalmente ir, y ya aquí digo cuestiones muy prácticas, implementando mecanismos de gestión de la valorización, que son una forma de distribuir recursos y de atender estas zonas pobres de la ciudad y estos grupos vulnerables, las zonas especiales de interés social para que no sean estos suelos víctimas de la especulación y del encarecimiento en donde se hace inviable la producción de vivienda social, instrumentos tan simples como la vivienda inclusiva y muchos otros, que ha habido una enorme resistencia a que los implementemos. Cuando la arquitecta Topelson era subsecretaria, a mí me invitaron a hacer unos programas en Sinaloa, 3 municipios. Propusimos un montón de instrumentos en este sentido. Uno de los programas ganó el Premio Nacional de Desarrollo Urbano, que otorgaron un par de años después, el de Culiacán en particular. Pero, por ejemplo, en el caso de Mazatlán, simple y sencillamente decidieron quitarle toda la instrumentación. O sea, dejar planes inocuos. En Culiacán algo parecido, se estaban haciendo las reformas para que todos estos instrumentos pudieran operar
y hubo intervenciones para que no se hicieran. Y me ha pasado en Querétaro y me ha pasado en muchos lugares del país en donde se proponen estas cosas y no hay resistencias porque se afectan intereses. Pero vamos a cambiar, siendo optimistas, estas reflexiones van a ayudar a que vayamos creando un nuevo pensamiento. Gracias. Muy bien, gracias a ti, querido Nacho, y cerremos Hugo Isaac. Gracias a todos, Sara, Ignacio, Valeria, y a ti en especial, Horacio, por unirnos. Justamente, yo valoro mucho el esquema del conocimiento y es donde la praxis tenemos que ir ahí. Creo que la información que tenemos, lo que hemos vivido en las ciudades en el ámbito muy personal, es necesario ya conjuntar a los tomadores de decisiones por regiones, los expertos y los mejores en el país, tomar consecuencias, tomar decisiones específicas para reordenar todo el esquema de la ciudad, desde la inversión, la creación, el buen convivir. Es necesario, insisto, que dejemos de tener en esta época de tanta sensibilidad, división, de muchas cosas sinuosas, tomar en consideración que debemos de cambiar el paradigma y podernos unir todos, desde el ámbito de gobierno, social, económicos, y cada experto en materia definir y redefinir ya el contexto de la planeación de lo que sigue en materia urbana, en materia económica, en materia política, en materia de seguridad. Y con ello, me parece muy oportuno suministrar desde la mente experta ya la coacción o la coacción de generar una política que la sociedad entienda que necesitamos orden, porque el desorden nos está llevando al conflicto y tenemos que generar ya la liga de cómo instrumentar realmente con orden y de conocimiento el ámbito de crear ciudades. Insisto, yo me sumo, no nada más de la arena de la administración pública, también como profesional, como empresario, al tema de que creo que México puede estar y realmente ser un referente en el ámbito nacional e internacional. Pues muchas gracias a los cuatro. Es una muy buena forma de conmemorar el Día Mundial de las Ciudades, hablando de estos temas, profundizando en estos temas, porque se trata de que entre más gente escuche, participe, se involucre y lleguemos al momento en que tenemos un cafecito y vemos que la gente esté platicando de temas urbanos con conocimiento de causa, con voluntad, entendiendo que es un proceso solidario, que es un proceso colectivo. Valeria Villalobos, muchísimas gracias por tu tiempo. No, al contrario, muchísimas gracias, Horacio, Ignacio, Hugo, Sara, una hermosa mesa y muy potente. Dinora, gracias también. Gracias. Sara Toppelson, muchas gracias como siempre, querida Sara. Igualmente, muchas gracias. Siempre es un privilegio escucharlos y alimentarnos de sus opiniones tan valiosas. Gracias, Valeria, Nacho, Hugo. Qué gusto compartir y coincidir, porque debo decir que la mayor alegría de hoy es que coincidimos en que las ciudades donde vamos a vivir y que debemos poner nuestro mejor esfuerzo, todos, en tener una mejor ciudad. Muy Gracias, bien, Nacho gracias Kunz. por invitarnos, porque tú eres el motivador de esta conjunción de ideas, de esta conjunción de voluntades. Gracias. Querido Nacho, muchísimas gracias. Pues gracias a ti, Horacio, por convocarlos. Gracias a Valeria, al doctor Hugo Isaac, a la arquitecta Toppelson. Yo me voy con la misma sensación que la arquitecta hay una enorme coincidencia desde perspectivas muy distintas, con lenguajes distintos, pero en el fondo hay una enorme coincidencia y eso me alegra, es parte de la transformación que esperamos. Y bueno, pues te agradezco mucho a ti, Horacio, y a Dinora, y esperemos vernos pronto otra vez. Gracias. Seguramente. Y querido Hugo, muchas gracias por el tiempo y seguiremos aquí con este foro. No se desconecten, recuerden, somos 3 mesas. Ahorita nomás tenemos una pequeña pausa y continuamos. Hugo. Gracias a ustedes. El parteaguas es hoy. Creo que todos coincidimos en un punto que no debemos seguir haciendo lo mismo. Tenemos que cambiar las cosas y eso es ahorita. No podemos desear el futuro si no trabajamos en un presente realmente colectivo y esa es la parte que nos toca hacer, tomar decisiones correctas para generar ciudades que realmente tengan un principio. Gracias, Horacio, gracias a todos mis colegas. Les mando un fuerte abrazo desde Hidalgo. Sigamos sumando para México. Esto nos necesita. Pues muchas gracias. Hacemos una pequeñísima pausa, un minuto, vaya a ser un minuto de pausa. Ya están aquí integrándose los miembros de la segunda mesa y en un segundo continuamos. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.